Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Es una gran bendición el estar nuevamente para compartir nuestro discipulado y ser edificados por la palabra del Señor, cada uno de nosotros. Alabo al Señor porque el Señor cada día nos enseña cómo quiere que nosotros seamos cada día, que vayamos siendo transformados, que vayamos alcanzando ahí sí que la medida que Él nos pide. Y pues les mando un saludo y un abrazo y sé que juntos vamos a ser edificados. Pero también les presento a nuestras hermanas que también están conmigo acá para ser edificados también ustedes en casa. Amén. Amén. Es emocionante, como decía Erika, estar aquí para compartir esta lección, esperando que sea de edificación para mi vida y para usted también, ¿verdad? Me siento muy contenta de estar aquí. Amén. Es una bendición, hermanos, estar aquí para ser edificada a través de la palabra del Señor, conjuntamente con mi hermana Erika y mi hermana Zaira. Es un gusto estar con ustedes. Esperemos que hoy toda la iglesia familia sea edificada a través de lo que el Señor quiere formar en nuestras vidas. Amén. Es una gran bendición y sé que cada día, ¿verdad? El Señor nos está transformando a nuestras vidas. Vamos alcanzando la medida que Él nos pide. Y hoy pues vamos a ver el tema de nuestra enseñanza del día de hoy, se llama integridad. Y la integridad es el resultado de la transformación de cada uno de nosotros. El ser íntegros no solo me lleva en mi casa como familia, sino que también en mi trabajo, en mi iglesia familia, con el Señor principalmente, debemos de ser íntegros. Y ser íntegros es ser verdaderos, ser personas justas, ser personas intachables. Eso es lo que me lleva a ser una persona íntegra delante de los ojos de Dios. Vemos muchos ejemplos en las Escrituras y veo el ejemplo de Job. Como Job, ¿verdad? El Señor dio testimonio de Job, que lo llamó que era una persona íntegra delante de Él, una persona que no tenía tacha, ¿verdad? Entonces, asimismo nosotros debemos de ser, que el Señor dé testimonio de nosotros, que el Señor mismo nos llame, que nosotros somos personas ahí sí que íntegras delante de Él. Amén. Continuamos con las preguntas para reflexionar y dice la primera: ¿será difícil ser íntegro en nuestros días? No, ¿verdad? Porque con la ayuda del Señor no es difícil ser íntegro en estos días. La número 2 dice: ¿por qué las personas fallamos en relación a la integridad? Bueno, por falta a veces de conocimiento de la palabra del Señor y de poco sometimiento al Señor, por eso fallamos muchas veces, ¿verdad? Seguimos con la número 3. ¿Por qué somos engañados al ver solo talentos y habilidades en las personas? Esa es la número 3. Amén. Vemos estas 3 preguntas para reflexionar y son personal para que cada uno podamos meditar y poder decir, ¿será que es difícil ser íntegro? Si el Señor ya nos ha dado la capacidad, el Señor ya nos ha dado las herramientas, amén, el Señor ya abrió nuestro entendimiento y ya ha sido clarificado. No podemos nosotros excusarnos ahora y decir, no puedo, ¿verdad? Sino que debemos de procurar de ser íntegros cada día delante del Señor. Amén. Continuamos. El texto que nos encamina a la integridad lo encontramos en Reina Valera en Josué 24:14 y dice: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Quiero compartir también en la versión PDT y dice: entonces Josué le dijo a la gente: así que ahora respeten al Señor y sírvanle en total y fielmente. Quiten entre ustedes los dioses que sus antepasados adoraban
al otro lado del río de Éufrates en Egipto y sirvan al Señor. Lo que expresaban nuestras hermanas realmente con el tema de integridad abarca muchos aspectos, pero realmente el Señor nos está encaminando a una corrección, a una perfección donde la iglesia pueda entender cuál es el propósito del Señor y cuál es el cumplimiento que se le debe dar a esa palabra de integridad. Porque vemos una formación de discipulado y de adiestramiento en nuestras vidas. Es ahí donde el Señor nos está perfeccionando para que la iglesia sea íntegra y pueda presentar a un Cristo vivo en la cual la iglesia debe de imitar. Amén. Amén. Qué glorioso ese versículo, ¿verdad? Porque vemos a Josué allí, él dice que va a servirle con integridad y en verdad. O sea, que no solo me lleva a ser íntegro, sino que el ser íntegro me lleva a ser yo verdadero, ¿verdad? Amén. Verdaderos delante de los ojos de Dios. Amén. Hay personas que se ocupan más de su reputación que de su carácter. El carácter es lo que realmente es uno, mientras que la reputación es lo que otros piensan que uno es. Vemos que en este párrafo nos está hablando de que muchas veces nosotros nos enfocamos más en la reputación de las personas, cómo es ella, qué se dice de ella, ¿verdad? Pero lo que más bien nosotros debemos de ver es el carácter, es lo que realmente dice en la lección que uno es. Muchas veces podemos nosotros mostrarnos que somos personas fuera, ¿verdad? Que somos personas rectas, somos personas verdaderas, pero ¿qué hay con mi carácter? ¿Verdad? Entonces, si me dicen algo, yo luego reacciono mal. No reacciono con el carácter de Cristo. Entonces, ahí, ¿qué estoy mostrando yo? Que no estoy viviendo bajo el gobierno del Señor. Porque si estuviéramos viviendo bajo el gobierno del Señor, reflejaríamos el carácter de Cristo. Entonces, acá nos está llevando a que no nos debemos de enfocarnos en la reputación de las personas, sino que más bien conocer el carácter de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a ver lo que es el concepto de integridad. Dice rectitud, honestidad, sinceridad, calidad de un estado de ser completo o íntegro, ser cabal. Eso es lo que es uno íntegro, ¿verdad? Dice ser honesto. ¿Será que nosotros estamos siendo honestos con el Señor? ¿Será que estamos siendo sinceros? ¿O solo estamos, estas partes las enfocamos en otras áreas de nuestra vida? Pero ¿qué hay con el Señor? Dice también ser completo. En otras palabras, ser cabales, ¿verdad? Que no nos hace falta nada. Amén. Y esto nos induce a hacernos una autoevaluación, sí, al poder medirnos, para ver qué estatura estamos, qué medida estamos alcanzando. Sí. Y esto permite también el poder aceptar la corrección. No solamente medirnos, sino el propósito de Dios es corregir las deficiencias que tenemos como hijos de Él y entrar a ese proceso de perfección. Amén. Amén. Cuando hablamos de integridad, es algo muy grande, que se habla de íntegro. Entonces, nuestra vida tiene que dar un ejemplo. Tenemos que ser, en nuestra vida tiene que haber honestidad, ser honesto, sí, sincero, en cual en mi vida no tiene que haber mentira, porque es parte de integridad, ¿verdad? En que quizás si a mí me gustaba mentir, entonces eso no va con la integridad. Entonces, bueno, cambiar, ya no ser así y ser íntegro, porque si yo digo llamarme íntegro y sigo cometiendo quizás errores,
no estoy cumpliendo con lo que el Señor demanda para nuestras vidas, entonces yo no estoy dando la talla que el Señor quiere que yo dé. Amén. Entonces, integridad es ser cabal. Mi estatura en Cristo tiene que ser a un nivel que el Señor quiere que yo sea. Amén. Y cuando estamos en el proceso de integridad, podemos sentirnos en esa libertad, en la disponibilidad de accionar sin interrupciones, Amén. sin limitaciones a las demandas que el Señor exige para poder alcanzar la propia integridad. Sí, porque muchas veces nosotros decimos estamos en el proceso. Ujú. Sí, estamos en el proceso, pero tenemos que ir avanzando, Exacto. tenemos que ir creciendo. Si vemos el ejemplo de un niño, él está en su proceso de crecimiento, pero el niño cada día va aprendiendo cosas nuevas, va quitando y va dejando. O sea, Necesita de vitaminas necesita, para exacto. nutrientes. Y cuando nosotros decimos de esto, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de ir creciendo cada día, como dijo el apóstol, a la medida del Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo va guiando, nosotros también debemos de ir en ese mismo nivel, no quedarnos. Pero muchas veces nosotros lo que hacemos es quedarnos estancados y decimos, estamos en el proceso, pero nunca avanzamos, nunca ven un crecimiento en nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos esto, son dones que el Señor está dando a su iglesia, el ser íntegro delante del Señor. Amén. Algo importante para poder entender esto de integridad es estar emocionalmente bien con el Señor, la aceptación de nuestra vida con el Señor, porque si no estamos emocionados en Él, no vamos a poder alcanzar ese proceso de integridad. Dice lo que no es integridad. La integridad no tiene nada que ver con el dinero. Se puede ser íntegro, honesto y recto, ya sea se invierta o se gaste millones de dólares o unos pocos centavos. No se puede juzgar la integridad a partir de la riqueza o pobreza. En Reina Valera, en Proverbios 19:1 dice: mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Hay muchas definiciones de acuerdo a este Proverbios. Les voy a leer en PDT y dice: es mejor pobre y honesto que bruto y estafador. Es otra expresión más común a nuestro lenguaje, ¿verdad? Pero realmente el Señor aquí nos está hablando que la honestidad es ser una persona correcta, exacta, que acciona con conciencia y emocionalmente también para poder demostrarle a las demás personas la formación que tiene de integridad en sus vidas. Aquí nos está llevando lo que no es integridad. Esa persona no es libre, acciona inconscientemente, inmadura, no ha alcanzado esa madurez y por lo tanto esta persona no tiene el conocimiento ni la capacidad para poder corregirse porque está desorientado. Sí, porque no está siendo sincero. Así es. Y me gusta como dice que no se necesita dinero Es mejor para ser llegar a ser íntegro. Con dinero o sin dinero podemos ser íntegros delante de los ojos de Dios. Media vez uno se determine, ¿verdad? No que esté malo que uno tenga el dinero, pero en la riqueza, en medio de la riqueza, uno debe de ser íntegro al Señor. Amén. Tal vez te admiren en el templo o comunidad. Siempre dices y haces lo correcto. Tratas en forma justa a los demás y a los amigos y hermanos. Todos confían en ti. Pero si la sinceridad no respalda tus acciones, no puedes llamarte íntegro. En Santiago 3:17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.
realmente nos confronta la palabra del Señor, lo que habla aquí en Santiago. Amén. Que es sabiduría, la palabra del Señor nos permite ser sabios. Sí. Cuando tenemos esa sabiduría que el Señor nos la brinda, podemos entenderla, podemos comprenderla y poder accionar. Y las Escrituras es quien nos induce a ese accionar de integridad. Amén. Amén. Aquí en la TLA, en el libro de Santiago 3:17, dice: en cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo, al contrario, buscan la paz, son obedientes y amables con los demás, se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno, tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. Vemos algo aquí muy hermoso, ¿va? Donde los habla. Los que tienen sabiduría, dice, las que viene de Dios no hacen lo malo, al contrario, dice, buscan la paz. Vemos aquí qué hermoso los habla la palabra del Señor, ¿va? Que dice que si nosotros somos íntegros y buscamos la integridad, tratamos de ser íntegros, dice que siempre le vamos a hacer bien a las personas, siempre las vamos a tratar con amor, que es algo muy hermoso, ¿verdad? Como hijos de Dios tenemos que, de nuestro interior tiene que brotar ese cariño, ese afecto por los demás. Tiene que nacer. Tiene que nacer de nuestro corazón, porque si nosotros mostramos lo contrario, entonces, bueno, igual la gente, los de afuera, ¿va? Entonces van a criticar. Entonces nosotros tenemos que demostrar y someterlos al Señor. Y la palabra dice que cuando nos sometemos a la obediencia de la integridad del Señor, hay una recompensa, que es el bienestar. Las personas íntegras, el Señor les recompensa en bienestar, en su vida, en salud, y puedan, tal vez no económicamente como se enunciaba, pero en varias áreas de la vida, y vemos a una persona que puede vivir en libertad, en armonía, bajo la gracia del Señor. Sí, porque está en paz con todos, no solo con el Señor, sino que con todas las personas de su alrededor. Lo que me encanta en este pedacito que usted leyó, dice que tal vez te admiren en el templo o comunidad porque siempre dices y haces lo correcto. Muchas veces nosotros decimos y hacemos lo correcto, según nosotros está bien, pero dice, tratas de forma justa a los demás. Somos justos cuando hablamos con las personas, cuando les vendemos algo, somos personas justas. Pero dice, pero si la sinceridad no respalda, dice, tus acciones no puedes llamarte íntegro. O sea, nos lleva a ser sinceros, no nos lleva a ser tramposos, no nos lleva a ser personas mentirosas, sino que siempre ser personas sinceras con los demás, porque eso me va a llevar a ser una persona íntegra delante de los ojos de Dios. ¿Qué pasa si tú o yo no estamos siendo esas personas sinceras? No nos podemos llamar íntegros, y el Señor nos está diciendo que debemos de ser íntegros delante del Señor, y cada día nosotros debemos de ir perfeccionándonos para ir alcanzando esa integridad, y que el Señor sea que dé testimonio de nuestras vidas y no nosotros decirnos, yo soy una persona íntegra. Pero yo me puedo llamar que soy esa persona, pero ¿qué dicen los demás de mí? No, quizás no soy verdaderamente esa persona íntegra. Amén. Continuamos, dice, ¿dónde se nota la integridad? Hay algo así como una parte central, íntima, que se conforma a la verdadera integridad. Un ejemplo es Ezequías, cuando enfermó de muerte y fue visitado por el profeta Isaías y se le informa que iba a morir. Él reacciona y hace ver no solo sus acciones, sino sus motivaciones, y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego,
que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, según lo que dice Segunda Reyes 23. Dice, vemos la respuesta de Dios ante esa declaración de integridad. Le responde y le da más años de vida. Generalmente nos preocupamos más de lo que hacemos que con qué actitud lo hacemos. Cuando estaba leyendo este párrafo, se me conmovió a mí el corazón, ¿va? Cómo el rey, el profeta Isaías, le da esta palabra a Ezequías. Y le dice que, porque Ezequías estaba enfermo, yo estuve leyendo la Biblia, donde dice se enfermó. Y vamos a leer también esa cita. Sí. Se enfermó y cuando Isaías le dio esta palabra, dice que él se volteó a la pared y le rasgó su corazón de llanto. Cuando le dijo al Señor, Señor, pero si yo he sido íntegro. Cuando yo leía, se me rodaron las lágrimas, porque qué hombre del Señor, qué personaje del Señor. Él le dijo al Señor, acuérdate, yo he sido íntegro contigo, ¿qué está pasando, verdad? Entonces al Señor se le conmovió el corazón y dice que el rey Isaías regresó a darle la palabra y a decirle, tú no vas a morir, no, que el Señor te da otros 15 años más de vida. Entonces, para mí fue emocionante estar leyendo esto, porque digo, bueno, qué hombre, qué ejemplo más grande qué desafiante, ¿va? Porque ya que a nosotros nos lleguen a decir, mira, nos enfermemos, o sea, a darnos una profecía así, no sé qué haríamos nosotros, pero Ezequías, Ezequías se sintió triste y lloró, dice la Biblia. Pero me da un ejemplo a mí grandísimo en cualquier situación que nosotros estemos pasando, en cualquier momento, dificultad que pasemos. Entonces, este es un ejemplo de reaccionar de esta manera. Pero Ezequías reaccionó así porque él sabía dentro de su corazón que él era un hombre íntegro con el Señor. Porque si él no hubiera sido íntegro, él no tenía cómo decirle, Señor, si yo he sido íntegro contigo. Porque si él dentro de él sabía que no era íntegro, él no tenía por qué decirle eso al Señor. Pero él se sentía libre, un hombre libre. Expresarle eso al Señor. Entonces él por eso, él se sentía honesto, cabal en todo, ¿verdad? Entonces él por eso le dijo, Señor, pero si yo he sido así contigo. Entonces el Señor se conmovió, ¿va? Entonces vemos nosotros, como hablábamos, ¿verdad? Si nosotros quizás nos dan una palabra así y no estamos siendo íntegros, entonces quizás no reaccionaríamos así como él. Entonces es un ejemplo, ¿verdad? De este varón del Señor, porque este varón era un personaje de la Biblia grande, ¿va? El cual era un hombre perfecto. Entonces es un ejemplo para nosotros, para mí, para tomar este ejemplo de este varón. Sí, vemos ahí de que como Ezequías, ¿verdad? Le van a dar, como usted decía, la palabra, ¿verdad? De que arreglara sus cosas, porque él ya iba a morir, ¿verdad? Pero luego, en la forma que él le dice al Señor, o sea, con la actitud que él lo hace, eso es lo que el Señor lo conmueve y le da más años de vida. Porque vemos a Ezequías, le recuerda al Señor, ¿verdad? Pero como usted decía, él se sentía que era una persona íntegra delante de los ojos de Dios. Por eso es que él tenía el valor de podérselo decir al Señor. Y por eso es que el Señor viene y le da más años de vida. Amén. Entonces, por eso dice, generalmente nos preocupamos más de lo que hacemos que en qué forma, qué actitud nosotros hacemos las cosas.
Amén. Bien podríamos decir nosotros nos enfermamos, ¿va? Y decimos, Señor, pero ¿qué pasa? Que nos diga a nosotros, mire, solucione sus cosas, arregle todo porque ya va a morir, ¿va? Lo que haríamos nosotros es llorar y también ponernos a reclamarle al Señor. Señor, pero soy tu hijo. Señor, pero si he estado en los servicios cada domingo, si he estado recibiendo discipulado, adiestramiento, he estado en todo, ¿verdad? Pero no lo está haciendo con la actitud correcta. Entonces el Señor lo que nos está enseñando en este caso de Ezequías es que él lo hizo con la actitud correcta delante de los ojos del Señor. Amén. Otra actitud de Ezequías fue el reconocimiento del Señor. Amén. Primeramente buscó al Señor y le hace ver su condición de vida y sobre todo lo pone a él en primer lugar, porque también vio el Señor la humillación de Ezequías. Exacto. Porque en la versión NBI de último habla y Ezequías lloró amargamente. Hubo un reconocimiento de señorío, un arrepentimiento genuino, y el corazón estaba contrito y humillado, y esa actitud fue agradable para el Señor. Él sabía quién era su Dios. Así es. Y es por eso que él se humilló. Y es por eso que el Señor ve esa actitud de Ezequías. Y es por eso que mejor le añade, en vez de quitarle, mejor le añade más años de vida. ¿Cuánto nosotros no quisiéramos que el Señor nos dé muchos años más, verdad? Y sé que el Señor pues nos los dará, ¿verdad? Y sí que hasta donde Él nos diga. Pero qué hermosa la actitud de Ezequías. Amén. Donde Él lo hace con la actitud correcta. Como dice hermana Dorly, Él reconoció autoridad. Él reconoció el gobierno y el señorío del Señor. Amén. Amén. Dice, errores que se cometen. Vamos a ver algunos errores que se cometen en base a la integridad. A veces habemos ministerios que nos equivocamos en escoger a alguien, ya sea para un ministerio o una función, porque solo estamos buscando dones o talentos, pero no cuidamos de darle importancia a la actitud que tiene. Tal es el caso del profeta Samuel, cuando fue a la casa de Isaí a ungir al que sería el nuevo rey de Israel. Samuel era un profeta verdadero y para ese entonces ya tenía más de 35 años de ministerio, ya que el rey Saúl reinó 40 años. Y Samuel fue enviado por Dios a buscar el sucesor de Saúl por él. En ese momento se dejó llevar por las apariencias, por lo externo, por el liderazgo que notaba en las personas. Y vamos a ver en 1 Samuel 16, 6, 7, y dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Samuel, como cualquier otro ministerio, se confundió porque se dejó llevar por lo externo, a pesar de ser un gran profeta y de muchos años de experiencia ministerial. El Señor le reprende y le dice: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura. Amén. Vemos los errores que se cometen, ¿verdad? Como lo dice acá, de que nos dejamos llevar por las apariencias, dice por lo externo, y también lo dice por el liderazgo. Es que aquella persona tiene un liderazgo que pone, ahí sí que activa a todas las personas de la comunidad y de todos, ¿verdad? Entonces nosotros nos dejamos ver por la apariencia de esta persona. Solo vemos nosotros lo externo,
como vemos el ejemplo que nos da acá el profeta Samuel. Dice que él era profeta muchos años, o sea que ya tenía años de ser profeta, pero más sin embargo, dice que él fue, o sea que se dejó llevar por lo que veía, por lo que decían de Eliab, ¿verdad? Entonces por eso él pensó que él sería el ungido del Señor, pero él solo estaba viendo lo exterior, solo estaba viendo lo de afuera. Pero viene el Señor y lo corrige de que no mire lo de afuera, no mire lo grande, si es una persona fuerte, grande, sino que más bien que vea lo interior, cómo es esta persona. Entonces vemos el error que cometió el profeta Samuel, en que estaba eligiendo erróneamente, estaba eligiendo a la persona que el Señor no había elegido. Entonces vemos ahí que el Señor nuevamente nos lleva a que debemos que nuestro carácter debe de ser el carácter de Cristo, no dejarnos llevar por las apariencias, por qué dicen las demás personas, qué dicen del hermano, qué dicen de mí, sino más bien ser siempre íntegros en el Señor. Amén. En el caso del pueblo, cuando Josué le dice, en Josué 24:14, y ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Querían servir y adorar a Dios con costumbres paganas, se estaban engañando a sí mismos y querían engañar a Josué y a Dios. Pero Josué no permitió ese juego de vida ni la mezcla de adoración. Por eso les dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servir, en 24:14. Estamos viendo la honestidad, la sinceridad de Josué en este pasaje. Él quiere ser una persona íntegra, entregada al Señor, haciendo lo correcto, a pesar de que estaba en un pueblo de corrupción, de maldad. Él quiso hacer lo correcto y les insta, les corrige, los perfecciona, los induce para hacer el bien. Y él, teniendo la certeza de su integridad, tuvo la valentía de poder corregir a estas personas. Dice, porque él no se dejó, no permitió, Así o sea, es. que estas personas siempre siguieran, que sirvieran con integridad al Señor. Pero las personas que siempre traían a los dioses, ¿verdad? Traían a como les habían dicho. Porque yo lo tengo en Josué 24:14 y lo voy a leer. Lo tengo en la NTV y dice, por lo tanto teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos de tus antepasados. Adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve solo al Señor. Entonces veo yo ahí que dice, echa fuera para siempre. Eso es lo que me encanta, donde les dice Josué, para siempre, no solo temporal, no solo por un día, ni por una semana, sino que desecharan a los dioses para siempre y que fueran íntegros delante del Señor, que siguieran sirviéndolo en esa integridad. Amén. Este pueblo no tenía un reconocimiento, no estaban identificados. Realmente en su propia integridad tenían que nacer de nuevo para poder reconocer el señorío de Cristo y determinarse. Y en ese nacimiento pues dejar las cosas viejas del pasado, las tradiciones, porque querían engañar al pueblo, querían estar con los dioses y querían adorar a Dios. No había un orden exactamente, no estaban corregidos. Y aquí esta corrección nos induce a nosotros mismos hoy en día para puede ser que no sean dioses, pero otras costumbres que puedan darse en nuestra familia tradicionalmente
y están presentes en nuestras vidas, en nuestra familia, y hoy es tiempo de erradicarlas y poder continuar con el señorío del Señor. Amén. Aquí en la TLA, Josué 24:15, dice Josué, si no quieren serle obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia y los dioses de los amorreos, en cuyo territorio ustedes viven ahora. Pero mi familia y yo decidió dedicar nuestras vidas a Dios. Vemos cómo Josué fue determinante con estas personas, que se decidieran a quién iban a servir, pero él y su familia servirían al Señor. Vemos que ejemplo grande también de este varón del Señor, que es Josué, que él quizás les habló así, decídanse, pero yo y mi familia vamos a servir al Señor. Entonces, miren ustedes qué hacen, pero él se determinó por su familia. Entonces vemos, ¿verdad?, qué hermoso nos habla aquí la palabra del Señor. Vemos qué hermoso, porque él se pone de ejemplo, como usted lo dice, donde él dice, pero yo, pero también dice, y mi familia. No solo se determinó él mismo, mi familia, hay que ver qué hace, a lo suyo. Sí, si ellos quieren, pues que también busquen a sus dioses y que vayan con ellos, va a adorar. Pero no, él viene y se pone él como cabeza, ¿verdad? En ese momento, y dice, pero yo y mi familia serviremos al Señor. Como dice hermana Zaire, él se determinó a ya no seguir como los demás, pero él y su familia, sí. Y muchas veces nosotros cometemos este error, no sé si ustedes lo han notado, pero decimos, es que la familia fulana de tal no es verdadera con el Señor. Entonces nosotros no, ¿verdad? Pero vemos el ejemplo de Josué, que él sí, aunque los demás no, pero él sí. Aunque aquella familia no lo estén haciendo correctamente, no estén siendo íntegros delante del Señor, pero mi familia sí. Amén. Porque ahí sí que el Señor a cada quien le habla, o sea, a todos nos ha hablado en general, pero aquel que oye y entiende, ese es el que ejecuta el diseño del Señor. Amén. Continuando con nuestra lección, dice, ¿cuántos cristianos mezclamos el servicio a Dios y la adoración con las cosas del pasado, la vida del mundo, adorando a otros dioses ajenos, costumbres antiguas que no queremos dejar, estilo de vida pasada, y aún si queremos servir al Señor? Josué fue determinante al decirles, escogeos hoy a quién sirváis. No se puede servir a Dios en esta manera. Sería presentar fuego extraño delante de Dios. Es tiempo, como Josué, que la iglesia hoy en día se defina a quién servir y cómo servirle. Esto implica dejar a dioses extraños, dejar costumbres pasadas, viejas maneras de vivir y servir a Dios con integridad. Amén. Amén. Como lo dice el tema, errores que se cometen. Y los errores que a veces cometemos es traer el pasado y servir al Señor, pero también no dejo el pasado. Entonces lo que debemos de hacer es ser como Josué, dejar el pasado definitivamente y servirle al Señor verdaderamente como Él lo merece. Por eso es que se llaman errores que a veces cometemos, pero que ahora el Señor nos ha estado enseñando en este discipulado, de que debemos ahora ya de dejar el pasado y vivir ahora en el presente, viviendo, siendo íntegros delante del Señor. Amén. Amén. Continuamos. ¿Cómo lograr un corazón íntegro? La verdadera integridad se logra solo en Dios a través del nuevo nacimiento y la obra del Espíritu Santo. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros,
y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Vemos ahí, que dice cómo se logra un corazón íntegro. Vemos, que la verdadera integridad se logra en Dios a través del nuevo nacimiento. Cuando nuestro corazón se deja guiar por el Señor, cuando nuestra vida se desborda delante del Señor, ahí es donde logramos un corazón íntegro. Voy a leer la cita de Ezequiel 36, 26 en la TLA. Yo les daré una nueva vida, haré que cambien su manera de pensar, entonces dejarán de ser tercos y testarudos, pues yo haré que sean leales y obedientes. Vemos cómo cuando lo dejamos cambiar por el Señor, cuando vemos lo que dice aquí, que causa risa, donde dice tercos, testarudos, cuando en nuestra vida hay terquedad, yo soy así, y entonces vemos cómo dice que el Señor cambia eso por lo otro, pero si nosotros lo dejamos guiar por el Señor, si yo me someto a lo que el Señor quiere, a lo que el Señor me dice, entonces yo tendré un corazón íntegro, yo seré íntegra con el Señor, pero yo me tengo que dejar moldear por el Señor, ¿verdad? Amén. Y esto sucede cuando dice en el nuevo nacimiento, porque en el nuevo nacimiento el Señor nos da vida nueva. Amén. Porque en el nuevo nacimiento nosotros somos muertos, somos sepultados y nacemos en vida nueva. Por eso es que nos dice que nos dará vida nueva, porque realmente es vida nueva la que el Señor nos está dando. Pero también dice, y la obra del Espíritu Santo también es el que acciona en nosotros. Por eso es que nosotros, dice, cuando nos dice ahí, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Me encanta cuando dice, y os daré corazón nuevo. Pero nosotros podemos decir, pero ¿cómo el Señor nos dio corazón nuevo, verdad? Cuando nosotros empezamos, como dice Zaira, somos guiados por el Espíritu y empezamos a ser transformados. Cuando nosotros nos estamos ser enseñados, nos dejamos ser corregidos y vamos cada día siendo transformados. Es ahí donde el Espíritu Santo cambió ese corazón de piedra y nos da uno nuevo, nos da uno de carne. Amén. Es ahí donde nosotros tenemos esa vida nueva. Y la alcanzamos a través de la palabra, de las Escrituras, porque la palabra nos limpia, nos vivifica, nos transforma y nos permite crecer en el Señor, y ese entendimiento del Señor es puesto en nuestras vidas y podemos accionar de una forma distinta, como mencionamos al inicio, con libertad, bajo la guianza del Espíritu Santo. Dice, otra de las cosas que tenemos que hacer es dejar la vieja manera de vivir. En 1 de Pedro 1, 18 al 19 nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En algunas congregaciones se está predicando un evangelio escapista. Este evangelio hace culpable a nuestros antepasados de lo que nos sucede ahora, pensando en problemas generacionales. Esto está bien antes de la venida de Cristo o a las personas inconversas, pero nosotros que somos partícipes de la sangre del Cordero, dice que ya fuimos rescatados, no dice que seremos, ya fuimos, fue un hecho en la cruz. Por eso ahora no es válido vivir con mezclas o sin renunciar a una vida pasada. La vida en Cristo debe ser genuina y nuestro servicio al igual, así como nuestra adoración. Qué importante lo que nos dice en este párrafo,
donde hay otras cosas que debemos dejar pasar, porque dice cómo lograr un corazón íntegro. ¿Cómo lo voy a lograr? Dejando atrás el pasado y ahora siendo lo que el Señor ya hizo en mí, porque el Señor ya me rescató, el Señor ya me libertó a mí, ya me dio vida nueva. Entonces ya no debo de estarme excusando, como dice acá, es que lo que me enseñaron nuestros padres, lo que enseñaron nuestra familia, sino que el Señor ahora ya nos dio vida nueva. Amén. Entonces ya no debemos de estarnos excusando de que culpando a los antepasados, sino que vivir el presente. Si vemos el caso de la mujer samaritana, cuando el Señor le corrige de la adoración, es que no es allá, es que tiene que ser esa adoración en espíritu y en verdad. Pero es que allá me enseñaron mis padres que yo debo de ir a adorar. Pero ¿qué hizo esta mujer? Esta mujer se corrigió, porque ya no siguió adorando allá donde sus padres le habían enseñado, sino que ella comenzó a adorar en espíritu y en verdad como el Señor le corrigió. Entonces vemos ahí cómo esta mujer se dejó corregir y ya no continuó haciendo como lo hacía anteriormente, sino que siguió haciéndolo, como dice, que la vida en Cristo debe ser genuina, dice, y nuestro servicio. Pero no solo nuestro servicio, sino que también nuestra adoración debe de ser una adoración genuina, una adoración verdadera, una adoración que agrade al Señor, porque le estamos dando una adoración como Él la merece, una adoración verdadera. Amén. Y dice, el problema de muchos cristianos es que viven de apariencias. Por ejemplo, dicen que no me vayan a tocar, porque entonces sí sabrán quién soy. La pregunta es, entonces, ¿qué han estado viviendo? Amén. Vemos acá esta pregunta que nos dice, entonces, ¿qué es lo que hemos estado viviendo? ¿Qué es lo que hemos estado mostrando nosotros a las personas de afuera? Por el ejemplo que nos dice acá, que no me vayan a tocar, porque entonces sí me van a conocer quién soy. Hasta nosotros hasta temblamos, ¿verdad? Van a saber quién soy. Entonces, el mundo ve esto. Así es. Nuestras actitudes. Como lo dice al inicio, solo nos dejamos llevar por las apariencias. Externas, pero no internas. Si vemos que Dios ve lo interno de nosotros, pero nosotros ¿qué vemos? Nosotros vemos lo externo. Ah, no, es que Él está bueno, como lo decía acá un inicio, ¿va? A veces vemos a una persona, no, Él está bueno para el ministerio, como lo decía acá, pero no le sabemos su actitud, no le conocemos cómo reacciona cuando se le corrige. Entonces vemos acá como el ejemplo que daba de la mujer samaritana, ¿va? Ella recibió esa corrección con la actitud correcta, porque vino y se corrigió, no continuó, ¿va? Como el caso de Josué también, que él se corrigió también. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a lograr un corazón íntegro? Dejando lo pasado y viviendo ahora, porque el Señor ya nos ha rescatado, ya nos ha liberado, como lo dice acá, ya fuimos rescatados. No dice que seremos, sino que ya fuimos. Ya fuimos. Y por eso la interrogante dice, entonces, ¿qué han estado viviendo? Vemos aquí la falta de reconocimiento, de valorar ese rescate que Cristo ya lo hizo. En la PDT enuncia ahí en Primera de Pedro 1:19, le voy a dar lectura rapidito. Sí. Dios les rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes. Así vivían sus antepasados y ellos les enseñaron a ustedes a vivir de la misma manera. Pero ustedes saben muy bien que el precio de su libertad no fue pagado con algo pasajero como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, quien es como un cordero perfecto
y sin mancha. Qué hermoso, porque Amén. estamos viendo que ni el oro, ni la plata, ni otras acciones puedan ser más valiosos que la sangre de Cristo. Vemos aquí el gran valor que Él le da a nuestra vida. No tiene precio. No tiene precio. Él tiene su amor es inmenso, es misericordioso, bondadoso, que Él quiere salvar, quiere limpiarnos a todos. Pero dependiendo de quién, de mí, de ti, si valoro ese accionar que Cristo ha hecho, que ya hizo en la cruz del Calvario, ese rescate que quiere dar por nuestras vidas, porque dice que su sangre preciosa no tiene precio más alguno. Amén. Vemos, qué hermoso es la palabra del Señor cuando nos habla y nos dice que para lograr un corazón íntegro tenemos que dejarlos moldear por el Señor, dejar mañas que quizás teníamos, costumbres que quizás teníamos o nuestros antepasados. Tenemos que dejar todo eso y llegar a ser íntegros como el Señor quiere. Amén. Hay una interrogante que está aquí y dice, ¿cómo mantenerse íntegro? Se logra mantener uno en integridad estudiando su palabra y sometiéndose a ella, manteniéndose en oración y plena comunicación con Dios. Es importante reconocer que la transformación y el desarrollo espiritual se mantiene cuando se reconoce que es un proceso que no es algo momentáneo, sino constante. Solo así se podrá uno mantener íntegro. Ya lo enunciamos anteriormente, que la palabra es quien nos edifica, nos transforma y nos limpia de cualquier inmundicia. El cristiano íntegro puede vivir en el mundo pecaminoso sin contaminarse, como le pasó a la vida de Josué, dando una lección resplandeciente de confianza en Dios. Un ejemplo muy claro es el de Daniel 1:8, y dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que se le obligase a contaminarse. A pesar de ser un reino pagano, Daniel pudo estar y actuar honestamente. Vemos que el Señor respalda a sus hijos en integridad, en cualquier circunstancia que puedan pasar en su vida, en cualquier área de la vida, el Señor siempre respalda. Lo hemos experimentado en nuestra vida cotidiana, en nuestras labores, en nuestro estudio, como padres de familia, como hijos. Hemos pasado en esos procesos tal vez difíciles, pero hemos visto la mano del Señor cubriéndonos con su sangre preciosa y librándonos de toda maldad. Y la consecuencia o el resultado o el premio de todo esto es la libertad en el Señor. Amén. Disfrutar de esa bendición de la libertad del Señor, y eso lo importante para que las demás personas puedan ver en los hijos de Dios esa plenitud de Cristo en nuestras vidas. Amén. Sí, porque el mundo verá a los hijos de Dios y el mundo tiene los ojos puestos en nosotros. Amén. Pero me encanta como dice, estudiando su palabra, meditando en ella. Entonces no solo es estudiándola, sino que también sometiéndonos a la palabra del Señor. Porque si vemos al Señor Jesús, Él fue íntegro delante de los ojos de Dios, pero Él conocía las Escrituras. Y esto es algo que el Señor nos está diciendo ahora a nosotros, que debemos de estudiar su palabra, manteniéndonos en esa oración, en esa plena comunicación con el Señor, porque nosotros ahí le estamos conociendo cada día al Señor. Cada vez que nosotros nos relacionamos con Él, le vamos conociendo qué es lo que a Él le agrada. Entonces, de esa manera, como ya sabemos qué es lo que a Él le agrada, entonces nosotros vamos a accionar de esa manera. Entonces, me encanta también el ejemplo de Daniel, como lo dice en lo último. Amén. Como cuando él fue llevado con el rey. Entonces vemos ahí que él no se contaminó.
con la comida del rey. Aunque era el propósito. Ajá, ese era el propósito para que él, ¿verdad? Del rey, que él se contaminara. Pero Dios era ponernos de ejemplo a Daniel, que a pesar en donde él estaba, en una situación ahí sí que, donde estas personas, donde él estaba, eran personas pecaminosas. Pero Daniel, vemos ahí que él no se corrompió. Él no pecó ahí, sino que dice que con la comida que le llevaban al rey, le iban a dar a él también, ¿verdad? Pero viene él y le dice que él no va a comer esa comida, sino que mejor le den verdura de comer. Y vemos ahí que él en esa situación no se dejó contaminar con los que allí con el rey estaban. Vemos ahí que es un gran ejemplo que a pesar de ser un reino pagano, Daniel se mantuvo siendo íntegro. Daniel se mantuvo siendo verdadero delante de los ojos de Dios. Se mantuvo sin tacha alguna. Se mantuvo ahí sí que en esa integridad. Y es un gran ejemplo para nosotros, porque cuando nosotros estamos en un lugar pagano, en un lugar donde, como un ejemplo, ¿va? Digamos, donde hay personas que tal vez en un lugar están ahí diciendo malas palabras, tomando licor, y ya uno se le olvidó que es hijo de Dios, y uno también ya viene y participa también de las cosas. Y vemos acá el claro ejemplo de Daniel, que él no se dejó, al contrario, él influenció en el rey y llevó al rey el propósito, a cumplir el propósito del Señor por el cual él había sido enviado en ese lugar. Y nosotros hoy en día lo que hacemos es que el mundo a nosotros nos influencie, en vez de nosotros influenciar, que ellos vean en nosotros esa transformación que nosotros hemos obtenido, el estar en Cristo, que cada día nosotros vamos alcanzando esa medida que el Señor nos pide. Y qué maravilloso es, ¿verdad?, ver eso. Amén. Daniel, antes de salir va a este lugar, dice la Biblia que propuso en su corazón. Amén. Propuso en su corazón, bueno, Daniel, vas a ir a esta fiesta, pero no vas a pecar. Y lo logró, ¿verdad? Entonces, en estos tiempos vivimos aquí, dice, en un mundo lleno de pecado, lleno de tanta maldad. Ahí podemos nosotros actuar con integridad. Sí, siendo verdaderos delante del Señor, mostrándonos como hijos de Dios, verdaderos, no hijos falsos. Porque como dice usted, que Daniel se determinó no pecar. Entonces, él cumplió con eso, ¿verdad? No se dejó contaminar. Amén. Amén. Ha sido maravilloso este discipulado que hemos recibido por el Padre, y cada uno de nosotros hemos sido edificados, tanto como yo y ustedes, ambos, ¿verdad? Hemos sido edificadas por el Señor, y doy gloria al Señor porque cada día el Señor nos está llevando a ser personas rectas delante del Señor. Entonces, como Daniel, debemos nosotros de proponernos en nuestro corazón y ser esas personas íntegras delante del Señor, pues el Señor nos está llevando a que debemos de ser íntegros, pues un hijo de Dios debe de permanecer en esa integridad. Y doy gracias al Señor, sé que usted también en casa será edificado, y no solo oigamos la palabra, sino que también mostremos, sino que también nosotros podamos vivir la palabra que nosotros recibimos cada día, porque eso es lo que el Señor quiere. Y algo que me quedó bien marcado es que ¿cómo nosotros vamos a ser íntegros? Pues debemos de leer las Escrituras. Y no solo leerlas por un tiempo, sino que continuo, ¿verdad? Estar leyendo las Escrituras, continuo estar yendo al abrevadero, estar buscándolo a Él en esa adoración genuina, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor quiere cada día, para que tú y yo le conozcamos cada día al Señor. Ha sido una gran bendición para nosotros el poder haberles compartido este discipulado, y sé que para ustedes también será de mucha bendición.
Les mandamos un saludo y un abrazo y bendiciones para todos.